Primera de Timoteo capítulo 1. Y leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza. A Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vanas palabras, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que hacen. Gracias te doy, Señor, por tu palabra. Amén. Puedes sentarse. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El tema que quiero tratar en esta hora lo he titulado La transición de una visión individual hacia una visión corporal. Quiero explicar esto de la siguiente manera. Una visión individual está relacionada con el llamado específico que Dios hace a un hombre para que desarrolle dentro de la agenda de Dios un propósito de alcanzar unas metas plausibles. Pero toda visión individual realmente lleva en sí la semilla de una visión corporativa. Es decir, que los efectos de todo ministerio tienen una repercusión directa dentro de una colectividad, dentro de un grupo social. Y cuando la visión corporativa se estructura gracias a una visión individual que la inició por mandato de Dios y que luego distribuye o lega la visión para que deje de ser una visión representada en un hombre, para que esa visión se convierta en una visión que se emula o que se amplifica en un cuerpo. La visión colectiva o la visión corporativa es la visión de cuerpo. Y cuando se tiene una visión de cuerpo, se tiene entonces un verdadero apostolado. Y yo quiero decir con esto que cuando hablo de apostolado, no estoy hablando de un curso con un certificado firmado por alguien que dice que soy apóstol, o que tú eres apóstol, o que yo soy profeta, sino que estoy haciendo referencia al propósito y al cumplimiento de ese propósito en Dios. Por esa razón, quisiera tomar dos textos bíblicos, el primero del cual vamos a disertar, que tiene que ver con Primera de Timoteo, pero uno segundo que vamos a hablar, que es en el texto del libro de Éxodo. Y luego, si
nos permite el tiempo, iríamos a Primera de Reyes, capítulo 17. Con estos tres textos bíblicos, uno encontrado en el Nuevo Testamento y dos que se hallan en el Antiguo Testamento, vamos a hablar sobre el título La transición de una visión individual hacia una visión corporativa. Esta es una conferencia para ministros. He sido invitado a un congreso de ministros y voy a hablarle a ministros. Si de pronto alguien aquí no tiene esa dignidad ministerial, quizás algunos aparte de esta enseñanza pueden que sean un poco complejas, pero me excuso porque realmente este es el propósito de la palabra que Dios me ha dado para este día y para este momento. Amén. Gloria a Dios. Entonces vamos a comenzar primeramente dilucidando lo que tiene que ver con el apóstol Pablo y su relación con Timoteo. Lo primero que tenemos que decir es que la epístola a Timoteo junto con la segunda y la de Tito son considerados por muchos las cartas pastorales. Es una denominación que ha sido siempre vigente en los institutos bíblicos y en las escuelas de formación, y esto obedece a una situación muy particular, y es que la Biblia en el Nuevo Testamento no tiene un orden cronológico, sino un orden canónico. Es decir, que el establecimiento de cada uno de los libros de la Biblia se desarrolla a partir de la forma como se catalogaron cada uno de las cartas y epístolas, tanto juánicas como petrinas, como también las paulinas. Por esa razón, nosotros no tenemos un orden en cuanto a cómo se distribuyó en el ministerio de Pablo cada una de esas cartas, es decir, para fechar la época en que se escribieron. Sin embargo, las evidencias históricas y los estudios especializados nos dan luces acerca de cuándo y qué tiempo se dio más o menos la escritura probable de estas epístolas. Y esto es interesante porque de una manera u otra tenemos que entender que el ministerio del apóstol Pablo, que arranca en el capítulo 13 del libro de Hechos, es un ministerio que inicia bajo un magisterio, es decir, es un maestro que es llamado aparte por el Espíritu Santo en la iglesia de Antioquía para ser convocado a un llamado misionero. Y junto a su compañero Bernabé inician un primer viaje misionero. Y en la medida en que Pablo va desarrollando su ministerio, va viviendo etapas dentro de ese ministerio que lo van catapultando cada día a una madurez espiritual. Por lo tanto, no es lo mismo la primera epístola de Tesalonicenses y la segunda, que son escritas en su primer viaje misionero y que corresponde a los primeros escritos de él, a de pronto epístolas como la de los romanos o la epístola a Efesios o las mismas epístolas o cartas pastorales que son de una época más tardía, donde él adquiere una mayor madurez en el ministerio debido a todas las circunstancias y vicisitudes que ha tenido en el mismo. En ese orden de ideas tenemos claro que estas cartas pastorales, que no están dentro de un orden cronológico, sino canónico, se insertan a partir de la última epístola que es la segunda de Tesalonicenses. Sin embargo, no es ese el orden cronológico, y lo hemos dicho. Entonces, lo que vamos a mirar es que a partir de qué momento Pablo escribe Primera de Timoteo. Y quiero establecer esto porque va a tener una trascendencia dentro de esta conferencia, ubicar la época en que Pablo escribe ese escrito. Pablo le ha rogado a Timoteo que asuma el liderazgo de Éfeso, porque Éfeso es una de las digamos, labores ministeriales más trascendentales de Pablo. Pablo, según Hechos capítulo 19, duró 3 años en Éfeso, lo que contrasta con el año y medio que duró en Corintio y que contrasta con los 3 meses que apenas duró en Tesalónica. Es decir, que la iglesia donde él pudo tener más tiempo, y eso tiene algo significativo, fue Éfeso. Y Éfeso es importante dentro del ministerio paulino, porque en Hechos capítulo 20, en el discurso de despedida a Mileto, él convoca a los ancianos y
y da una palabra que nos dice mucho acerca de la confiabilidad que Pablo tiene a esos ancianos, hombres expertos, hombres curtidos en el ministerio, que habían sido personas instruidas durante 3 años por el apóstol Pablo. Y cuando usted revisa la epístola a los Efesios, se va a dar cuenta de algo interesante. La epístola a los Efesios es una cátedra de eclesiología, que significa doctrina de la iglesia. Son 6 capítulos. Los 3 primeros capítulos hablan de una eclesiología general, donde se establece cuáles son los principios y fundamentos de la iglesia en cuanto a su devenir histórico. Pero a partir del capítulo 4, 5 y hasta el 6, entonces hay una eclesiología individual o particular, que es la eclesiología en la que habla acerca de la conducta que deben tener los hermanos, tanto en sus actividades públicas como privadas. En ese orden de ideas, Éfeso, o la carta a los Efesios, es una carta que está transversalmente desarrollada bajo el tema de una santidad. Y este concepto, que es el concepto agios en el griego original, y que es del concepto hebreo kadosh, significa apartado, puesto aparte, limpio, purificado. Y es un concepto que es desarrollado de manera vívida por el apóstol en la epístola a los Efesios. Pero una de las cosas más interesantes de esa epístola es que en su madurez Pablo está escribiendo algo que quizás no haya desarrollado cuando maneja el tema de la santidad en otras epístolas más tempranas. Y es que en 29 ocasiones en la sola epístola de Efesios hace la relación de la santidad con nuestra relación con Cristo. Y la expresión con Cristo significa que la santidad no es el producto de una decisión ascética, de asumir mi vida con una postura ascética o una postura de apartamiento como si fuera un ermitaño, sino que la verdadera santidad surge en mi relación personal con Dios. El problema que hoy tienen las iglesias contemporáneas en cuanto a la santidad no deviene precisamente por las normatividades de la ética que cada iglesia está manejando o por la imposición que los pastores puedan hacer, sino que el gran problema deviene a que para todo aquel que no tiene una relación de intimación con Dios y con Cristo Jesús, la santidad le cuesta. Pero todo aquel que está dentro de la presencia del Señor, bajo el margen de esa intimación, bajo la influencia inexorable del Espíritu Santo, la santidad solamente es una expresión de esa relación en la que Él es uno, porque escrito está que el que se une con el Señor, un espíritu es con Él. Y en esta unión de hipóstasis, donde la naturaleza de lo divino y de lo humano se inserta por el nuevo nacer, por la nueva regeneración o por la santificación que opera por el Espíritu Santo, entonces ya no vivo yo, sino vive Cristo en mí, porque estoy juntamente con Cristo crucificado. Por lo cual lo que estaba en la carne viviendo, ahora lo vivo solamente en la fe en Cristo Jesús. Y por eso la Biblia nos enseña que toda esta situación es dinámica en el creyente. Fíjense que entonces la epístola a los Efesios es una epístola de gran profundidad. Entonces él manda a un joven, bueno, que ya no es tan joven, no alcanza a tener 40 años, pero en ese entonces una persona que no era mayor de 40 años era considerada una persona joven, que una persona adulta realmente era considerada después de los 40, y una persona podía separarse del hogar después de los 30 años, lo cual quiere decir que los tiempos eran un poco diferentes a los nuestros. Por eso Jesús inicia su ministerio a los 30 años, porque antes de los 30 años, para cumplir toda justicia, Jesús tenía que estar bajo la necesidad de cuidar de su madre. Por esa razón, como el hijo mayor que era, porque José ya había muerto. Entonces Jesús realmente inicia su ministerio a los 30 años por esa razón de orden social. Ahora, si Pablo envía a Timoteo a Éfeso, lo envía con un mandato, es decir, le está diciendo: yo quiero que tú me cumplas una función, o mejor dicho, yo quiero que tú cumplas un propósito. Y aquí creo que donde vamos a empezar nosotros a tomar lecciones acerca de esto.
Amén. Y a su nombre. ¿Voy muy rápido? No. Bien. Ok. Listo. Y a su nombre. Permítame. El apóstol Pablo probablemente escribe esta carta luego de su primera prisión. Pablo tuvo 3 viajes misioneros, el primer viaje, el segundo viaje y el tercero. Luego tiene un viaje a Roma, donde obviamente él termina preso en Roma, y allí se termina el libro de los Hechos. El libro de los Hechos termina con la detención de Pablo en Roma, significando entonces que la primera epístola es como el Daniel mío allá, un ángel. Gloria sea al Señor. Y a su nombre. Entonces, el libro de los Hechos termina con el primer encarcelamiento de Pablo. Pablo luego es puesto en libertad y luego tiene un segundo encarcelamiento. En ese segundo encarcelamiento, que no nos lo narra el libro de los Hechos, es cuando Pablo termina siendo decapitado. En el intersticio de esa primera prisión y su segunda prisión, él escribe la primera epístola a Timoteo, y la segunda lo escribe en su segunda prisión, cuando ya sabía de antemano que le iban a decapitar o lo iban a ejecutar por orden del emperador de Roma. Entonces, primera de Timoteo se constituye en una carta, es una epístola, y entonces tiene todos los elementos del género epistolar. Tiene una salutación, pero yo quiero llamar poderosamente la atención a lo siguiente. Si usted revisa todas las cartas anteriores del orden canónico, usted se va a dar cuenta que de las 6 cartas o de las cartas anteriores, solamente hay 4 que utilizan la expresión voluntad. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, es la primera vez que utiliza la expresión mandato. En las cartas anteriores, es decir, Romanos, 1 Corintios, 2 de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, 1 Tesalonicenses y 2 Tesalonicenses, no aparece el término mandato, sino que aparece el término voluntad, telematos en griego, que significa querer, que significa desear, o en este caso la Reina Valera 60 traduce desea. Entonces la primera pregunta que nos podemos hacer nosotros es por qué hay un cambio de concepto en la salutación, porque yo creo que nada en la Biblia está puesto al azar, yo creo que todo tiene un propósito. Entonces, cuando yo reviso el Meneo, la palabra mandato en griego, me doy cuenta que tiene un sentido jurídico, es un concepto jurídico. Mandato es todo aquello de lo cual se puede generar una obligación o responsabilidad. Cuando yo contrato a un abogado, le doy un poder, ese poder es un mandato. Pero también es un mandato cuando yo escribo un testamento y establezco un acto de voluntad en el que reparto mis bienes, mi herencia, etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera decirles a todos ustedes que, revisando de manera exhaustiva esta carta realmente es un testamento que tiene 2 partes, la primera y la segunda, pero los 2 son un testamento. ¿Por qué es un testamento? Ahora les voy a explicar. Porque en todas las otras epístolas, Pablo tiene un común denominador, y es defender su apostolado. Él está diciendo: yo soy Pablo, apóstol de Jesucristo, no por hombres, ni por voluntad de hombres, sino por Dios.
Pablo, siervo, apóstol del Señor Jesucristo, por voluntad de Dios. En una defensa del ministerio, efectivamente lo que él quiere expresar es que su llamado no ha sido dado por los hombres, sino que ha habido una revelación de Dios que lo ha llevado y lo ha catapultado a desarrollar su ministerio. En pocas palabras, su argumento principal en la salutación es una apología o defensa de su ministerio. Pero en este texto que acabamos de leer, ya Pablo no tiene el interés de defender su ministerio. Y no tiene el interés de defender su ministerio porque Pablo ha alcanzado un estatus ministerial donde ya la crítica, las habladurías, los chismes, las murmuraciones, ya de una manera u otra no hacen mella a un fruto que él ha dado en más de 40 años predicando la iglesia, con un equipo ministerial de 75 hombres que le rodeaban, formados bajo su ministerio, y además de tener más de 400 iglesias fundadas, y que además 14 epístolas, si creemos que Hebreos también es de él, más otras epístolas que no están en la Biblia, pero que la Biblia menciona, como las 2 cartas perdidas de Corintios y la carta de la Odisea, lo cual nos dice a nosotros que este hombre, bajo este fruto de un trabajo arduo, ya no tiene necesidad de estar presentando una defensa en la salvación, sino que simplemente hay un interés, y el interés tiene que ver que ya está pronto a partir hacia la presencia del Señor, y que aunque no sea así, aún él en 40 años de ministración, más de 40 años ministrando, su deseo o su sentir es descansar para estar delante del Señor. Sin embargo, él se mantiene no por causa de su querer o su sentir, sino por causa del servicio que todavía debía ofrecer. ¿Cómo? En ese orden de ideas tenemos que el apóstol Pablo va a decir algo muy interesante. Dice por mandato. Dice Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Ya Pablo no está vinculando la relación de su llamado en Dios, sino que está haciendo una referencia exclusivamente al ministerio. En pocas palabras, hay una despersonalización del ministerio. Seguimos sufriendo y nos parecemos como al profeta Samuel. Jehová le dijo: Samuel, no te han despreciado a ti, me han despreciado a mí. Cuando usted entiende lo que es la construcción de una visión corporativa, usted no sufre por las calumnias que levantan en la iglesia o fuera de la iglesia, porque usted sabe que no está llevando el nombre suyo, sino el nombre de Dios. Y cuando la gente pelea con usted no pelea con nadie. ¿Sabe por qué? Porque Jehová es quien pelea por usted. Usted no necesita pelear. Un pastor que entienda una visión corporativa jamás pelea con las ovejas. El pastor simplemente se para y ve cómo las ovejas pelean con Dios. Muchacha, pero deja de pelear con Dios. Porque en una visión corporativa, Dios es quien pelea por nosotros. Hay una despersonalización. Alguien dirá, pero pastor, está sacando un conejo del sombrero. No, es exégesis bíblica, es semiótica. Es entender que un cambio en un sustantivo o un verbo en una oración, donde hay un patrón en el que él siempre está saludando bajo un término y luego hace un cambio, ese cambio tiene que decirnos algo. Y esto tiene que ver con el tiempo que está viviendo. Ya se avecina su segunda prisión y sabe que de esa segunda prisión va a ser un mártir en la fe. Y él tiene entonces que hacer su legado, escribirlo. Y lo entendemos más cuando vamos al segundo versículo,
Y como necesito avanzar mucho, porque el tiempo, hay que salir en un tiempo y ustedes tienen que regresar, entonces voy a avanzar un poco. Pero a mí me gusta profundizar en ciertos detalles, porque creo que los detalles ayudan mucho. Entonces, en el segundo versículo sucede algo que solamente sucede en un testamento. Ustedes saben que cuando uno no reconoce a un hijo, lo puede hacer bajo testamento, y si uno se muere, ese hijo es de uno, aunque uno muera. En el versículo segundo hay una legitimación. Ya él había dicho algo parecido en Filipenses capítulo 3, porque no tengo a otro que tenga el mismo sentir, sino que a Timoteo, que quien como a un hijo, a padre, hablando de Timoteo en términos bien elocuentes. De Tito también dice lo mismo. Pero me llama poderosamente a la atención que en la salutación, a diferencia de Tesalonicenses, en Tesalonicenses dice Pablo, Timoteo y Silvano. Y no dice apóstol, sino Pablo, Timoteo. Está comenzando el ministerio Pablo ahí. Aquí ya no. Aquí ya es un ministerio reconocido internacionalmente. De hecho, en 2 de Pedro capítulo 3 verso 16, el apóstol Pedro dice, porque él, hablando de Pablo, escribiendo esta y otras cosas más, porque ya sabéis de nuestro hermano Pablo, que escribiendo esta y otras cosas más, las cuales algunas son difíciles de entender, las cuales los indoctos inconstantes las tuercen para su propia perdición, como las otras escrituras. Entonces, ya Pedro conocía a los escritos de Paulino, y lo conocían porque las cartas corrían y las cartas se copiaban y las cartas se leían. Entonces la de Corintios se prestaba la carta de Filipenses, porque ese era algo propio que se dio en la cultura hebraica. Los targúmenes, que eran los documentos manuscritos que tendrían los rollos del Tanakh, del Antiguo Testamento, de la Torá, del Nevín y el Ketubín, eran compartidos. Entonces, por ejemplo, si en la sinagoga de Belén tenían el rollo de Isaías y en la de Betania tenían el rollo de Ezequiel, entonces cuando ellos terminaban de leer el rollo se prestaban. Mira, ya terminamos, préstenos eso, porque nadie tenía la capacidad monetaria de tener todo el Antiguo Testamento escrito, porque eso era bastante caro. Imagínense, el libro de Isaías solamente tenían que matar unos 40 cabras para poder tener en rollo de vitela todo el material de Isaías. Entonces, ¿y quién iba a poner las 40 cabras para un solo rollo? El de Isaías, y el de Ezequiel, Daniel y Salmo, mejor dicho. Se acaba todo el ganado con los salmos. Entonces se prestaban las cartas. Entonces Pablo le daba la instrucción que la carta de la Odisea sea leída allá y la de Filipo acá, etcétera, etcétera. Entonces Pablo lo conocía. Pedro hablaba de Pablo, ¿verdad? De hecho tenían alguien en común, que era Marcos, el autor del Evangelio según San Marcos. Marcos es sobrino de Bernabé. Él está en la casa cuando Pedro lo sueltan, y es la casa de la mamá de él donde Pedro llega, que la muchacha escucha la voz y se espanta. ¿Se acuerdan el libro de los Hechos? Amén. Y fue quien copió el Evangelio de Marcos de oídos del apóstol Pedro, y que también entrevista a María para tomar el Evangelio según San Marcos. Él no sigue con Pablo, porque él en el primer viaje misionero se quedó y Pablo después no lo quiso recibir, y Bernabé no aceptó eso, y por esa se truncó la situación. Entonces Bernabé se llevó a Marcos y Pablo se llevó a Silas. Eso lo dice el libro de los Hechos. Amén. Gloria sea al Señor y a su nombre y a su gloria. Ahora bien, si hay un mandato, un testamento, y hay una legitimación, un reconocimiento de hijo, no significa que Pablo hubiera tenido relaciones con Eunice, la madre de Timoteo, sino que está hablando de una paternidad espiritual. Y entonces lo que él está hablando es mandato. Está diciendo que ese mandato o ese legado espiritual
lo está transfiriendo a Timoteo. ¿Cómo? Dándole una instrucción. Una instrucción. Luego de la muerte de Pablo, Timoteo asume el presbiterio o el obispado, que es ser el líder principal de la iglesia de Éfeso. Y él muere, Timoteo muere como mártir 20 años después, precisamente siendo obispo de Éfeso. Y todo esto bajo algo muy importante. Pablo le dice a Timoteo 3 cosas. Dice, verso 5, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Okay. Habíamos dado ya una primera característica de esta transición de la visión individual a la visión corporativa. Y lo primero que habíamos dicho es que la visión corporativa surge en la medida en que vamos despersonalizando. Es decir, ya no vemos el ministerio como la construcción de un imperio personal o la construcción de una imagen que se convierte en una marca, porque hay ministerios aquí que son marcas y están dentro de un esquema del consumo. Entonces son imágenes públicas que se desarrollan a través del marketing. Entonces cuando usted ve, no es realmente un ministerio. Y hay un éxito, porque usted lanza a este mercado consumista un producto con una buena publicidad y usted va a encontrar que hay adeptos, que hay personas que les va a gustar y hay personas que también no les va a gustar, ¿verdad? Y ustedes se dan cuenta que muchos de estos apóstoles contemporáneos no son sino una marca. Y la forma como ellos llevan su ministerio es de una marca, como hablar de Nike, Coca-Cola, Pepsi, Postobón, Avianca, etcétera, etcétera. Amén a su nombre. Pastor, si yo me paso, dígame. No estoy siendo ofensivo, ¿no, verdad? Son marcas. Entonces yo soy el apóstol X. Entonces yo tengo una imagen. Me hacen un Photoshop porque no me muestran las arrugas, ni las verrugas, ni ya. Ando con una vez, inclusive ellos tienen hasta asesores de imagen, porque ellos son una imagen y venden una imagen. Y el problema de la imagen es que cualquier imagen que no construya la imagen de Dios en nosotros es una idolatría, es un ídolo. Cuando Dios crea al hombre, Dios le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. La única imagen que nosotros podemos tener es la imagen de Dios en nosotros. Pero cuando nosotros hacemos una imagen, esa imagen se convierte en un ídolo. Ídolo en griego significa imagen, que se traduce ídolo. Y un ídolo es precisamente una apariencia. Entonces usted ve que esas personas se idolatran. Y usted ve que no tienen miembros, sino seguidores. Que no tienen fans, adeptos. Y esto es interesante porque quien es verdaderamente ministro nunca conduce a las personas a un culto personal, las conduce es a Cristo. Uno se muestra y dice, no, yo soy un hombre tal como tú, yo también tengo mis equivocaciones, soy imperfecto, soy un hombre sujeto a pasiones como las tuyas. Y por eso dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda condolerse o dolerse, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Y todo quien es escogido como sumo sacerdote, dice la Biblia, es escogido a favor del pueblo. Lo que quiere decir que nosotros no estamos para maltratar al pueblo, nosotros estamos para servir a Dios al pueblo. Y es un maltrato, porque cada vez que tú de una manera u otra vendes tu imagen o desarrollas una imagen corporativa, una imagen de una marca, la persona va a fundamentar su fe en una arena movediza que no va a tener ninguna estabilidad, porque ninguno pone otro fundamento que el que ya está, y es Jesucristo. Pero mire cada quien cómo sobreedifica. Y el problema es que son casas de paja, que cualquier viento se las va a llevar. La verdadera fundamentación es en la doctrina.
es una doctrina cristocéntrica, es una doctrina espiritual, es una doctrina de santidad y de justicia. Lo cual nos lleva entonces al segundo punto, y es que toda visión que trasciende de lo individual a lo corporativo engendra una paternidad espiritual, en virtud de la cual empieza a desarrollar hijos espirituales. Hermano, usted no sabe que cuando de pronto se desarrolla una visión individual, porque no puedo decir que esas personas no han tenido un llamado de Dios, sí han tenido un llamado de Dios, de hecho todas casi han empezado bien, pero el problema es que se quedan en la visión individual y no construyen una visión corporativa, y esto es por una desviación de orden doctrinal, y esto Pablo se lo va a exhortar, se lo va a decir a Timoteo. Dice, cuídate del dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Cuídate de la avaricia, cuídate de enriquecer, cuídate de ti mismo, cuídate de la doctrina. Mejor dicho, Pablo le manda a Timoteo, termina diciendo, porque quiero pronto verte pero te he escrito para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios. Y Timoteo ya era un hombre que predicaba y que ya era un hombre, no era un niño de 14 o 13 años, era una persona un poco menor de 40 años. Y Timoteo era un hombre, ¿verdad?, que todavía Pablo lo instruía. Aquí hay personas, hermanos, dentro de la iglesia, no aquí, obviamente, estoy hablando de la iglesia nuestra y de Barranquilla, que si tienen cierta edad ya creen que uno no les puede decir nada. Hay evangelistas y predicadores y hasta pastores que dicen, tú no me dices nada a mí tú no me mandas a mí me manda el Señor. Tú no me dices a mí nada, sino a mí me lo dice el Señor. Y esto genera una situación problemática, porque quien no está dentro de una cobertura está fuera de la cobertura. Todos tienen que tener una cobertura. Un evangelista sin pastor es simplemente un charlatán itinerante. ¿Sí? Y hoy en día hay muchos charlatanes itinerantes que venden indulgencias, porque la teología de la prosperidad que están enseñando actualmente no es más que una reedición de lo que pasó en la Edad Media, que quieren comprar la conciencia y a Dios con pactos de plata y cuanta transacción comercial puede existir, y la gente sigue siendo engañada, porque la Biblia dice que engañarán y serán engañados. Entonces la visión corporativa o la transición hacia la visión corporativa desarrolla un liderazgo, desarrolla una impronta de personas que van a seguir determinantemente el ministerio. Así que usted se puede morir tranquilo que más de uno le va a seguir con la visión, y la va a seguir igual. Porque el problema es que alguien que llega y entonces quiere cambiar y quiere meter el mundo y quiere meter a Jezabel y quiere meter a Balán y quiere meter la doctrina de los nicolaitas y quiere meter cuanta vagabundería hay. Pablo le dice en 9 oportunidades que tiene que mantenerse, que tiene que guardar. Y tiene que guardar porque hay un concepto claro en Dios, es que Dios es inmutable. Si Él es inmutable, su palabra es inmutable. Inmutable significa no cambia, es decir, no cambia. Lo que tenemos que cambiar somos nosotros, no cambiar la palabra. Entonces, como no queremos cambiar, entonces la queremos acomodar para no cambiar nosotros, sino cambiarla a ella, y así estar en nuestras concupiscencias. Amén. Entonces Pablo le dice. Ahora, cuando Pablo le dice esto, se lo dice con mucha autoridad. Él le dice a Timoteo, le dice que él tiene que entender las formas de las sanas palabras. Upatuposi en el griego significa tienes que estar debajo de la forma, del tipo, de la impronta, de la marca que se te ha dado.
Tremendo esa expresión del apóstol Pablo. Y él le dice, por ejemplo, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que hicieron en cuanto a ti, dice, milites por ella, manteniendo la fe y la buena conciencia. Utiliza el verbo mantener. También le dice, si esto enseña a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido en la palabra de fe y de la buena doctrina que has seguido. O sea, mire que la postura es una postura totalmente conservadora. Yo soy conservador, mi iglesia es conservadora, para la gloria de Dios. Y soy conservador y no del partido conservador. No, quiero decir que mantenemos la enseñanza que aprendimos hace 30, 40, 50 años, cuando llegó el Evangelio. El Evangelio aquí no llegó por obra y gracia de las iglesias contemporáneas actuales. Llegó con misioneros y hombres que mantuvieron la sana doctrina. Entonces una cosa es lo original y otra cosa es que lo original se descomponga. Una cosa es cuando tú compras un producto y te lo venden bien y de pronto ya empiezan como a comercializarlo, entonces le echan más agua. Entonces yo hoy tomaba un café con leche que generosamente el pastor, bueno, creo que el pastor no, la pastora fue la que tuvo que hacerlo, que la pastora nos dio, y yo ese día sentí un sabor exquisito. Esa leche no es la leche de Barranquilla, la leche de Barranquilla es pura agua, con lechera, sileco, todo eso es pura agua. Entonces tú entiendes lo que es un original y lo que es algo pirata. Y estamos llenos de evangelio pirata, aunque el evangelio es uno solo, pero estoy hablando de predicaciones piratas y de ministerios piratas. Y esto es debido precisamente a que se han desviado, porque toda visión individual que no termine en una visión corporativa ha fracasado. Por eso Pablo decía, por eso pongo mi cuerpo en servidumbre, no siendo que después de haber sido heraldo de muchos, venga yo a ser mismo desechado. Y uno tiene que cuidar, ¿cómo no vamos a cuidar? Por eso Pablo le dice también en 1 Timoteo, dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. En 1 Timoteo capítulo 6. Significa entonces que todo esto es un mandato para Timoteo, es un testamento para Timoteo, una última voluntad de Pablo a Timoteo. Entonces ya en la salutación ya entendemos cuál es el propósito de la carta, y esta es una regla de la hermenéutica. La hermenéutica dice que hay que consultar el propósito del texto o del libro. ¿Cuál es el propósito? Es entregar un legado, un mandato, y ese mandato es un mandato de la sana doctrina. O sea que una visión corporativa va siempre a la sana doctrina. Por eso es que nada que no lleve consigo una disposición a la sana doctrina termina como visión corporativa. No termina como una visión corporativa. ¿Por qué? Porque lo que hay es un personalismo, lo que hay es un juego mental. Entonces me sorprende la cúltica que en muchas congregaciones se hace. Imagínense, todo se prepara para recibir al gran hombre de Dios. Se apagan las luces, se pone una música especial que es la música que lo identifica a él y nada más que a él. Bum, 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 y todo el mundo se para, y todo el mundo grita, ¡el apóstol! Y fuegos artificiales, pum, 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 pum. Ni Michael Jackson les queda chiquito a ellos. Y de pronto las luces, pum, y salen ellos. Ha llegado el apóstol. ¿Es una visión corporativa eso? No es una visión corporativa.
dice en 2 Timoteo, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. En pocas palabras, Timoteo, no vayas a traicionarnos. Porque Pablo Pablo en alguna parte dice, creo que en Filipenses, cuídate de los perros, de los mutiladores del cuerpo, de los malos obreros. Y hay gente así, hermano. Gracias a Dios que esto no pase en el sur de Bolívar, que esas son ficciones de nuestra condición barranquillera ya. Amén. Entonces, el tercer elemento que vamos a mirar, ya vimos el primero, la despersonalización, la no construcción. Segundo, la procreación o engendramiento, el engendramiento de hijos continuadores con un mismo sello. Por eso él le dice, porque el fundamento de Dios está firme teniendo este sello, conoce Dios a los que son suyos, apártese toda iniquidad el que invoque su nombre. O sea, ese es el sello de Dios, santidad. Gloria sea al Señor. Vamos a ver si mañana hablamos de santidad, pastor. Yo voy a hablar de santidad. Gloria sea al Señor. Integral, total. No voy a hablar de por dentro o por fuera. Eso no es bíblico. Es total, integral. Porque el hombre es una unidad. Espíritu, alma y cuerpo que debe ser guardada irreprensible. El cuento de lo externo y lo interno, gloria sea al Señor, es algo que proviene del gnosticismo, del dualismo gnóstico. Entonces alguien dice, no, que la santidad se lleve en el corazón. Y la gente se queda, ay sí, la santidad es en el corazón. Wow. Entonces voy a demostrar por la palabra que eso es gnóstico. Eso no es bíblico, es gnóstico. Del gnosticismo. A su nombre. Bueno, el tercer elemento es el carácter de una visión corporativa. ¿Qué carácter implica a un hombre la construcción de una visión corporativa? Entonces dice tres cosas. Dice, un amor nacido de corazón limpio. Todos ustedes como pastores y ministros van a tener, igual que yo, que afrontar situaciones dolorosas, de confrontaciones, de situaciones de abandono y de traición. Y todo ello nos conduce a una situación que es un dilema moral para nosotros. Y es el dilema de resentirnos o de perdonar. Y cuando tú permites que el resentimiento llegue a tu corazón como ministros, automáticamente tu ministerio ha quedado en nada. Porque nadie que ministra en el Señor, si quiere realmente desarrollar una visión corporativa, lo puede hacer guardando resentimientos. Porque esa no es la ley del Evangelio, que es el amor. Nosotros tenemos que amar al que nos tira piedra, al que nos tira bolsitas de orín. Tenemos que amarlo. Al que nos maldice, al que nos ultraja, al que se levanta con nosotros y se lleva a media congregación. Después dice que uno es falso, mentiroso, ya, y lo acusa. Uno debe amarlo. ¿Es fácil? No. ¿Quién dijo que es fácil? Pero si no lo haces, no vas a construir una visión corporativa. Te vas a quedar allí pasmado, destruido, destrozado. Y no solamente eso, sino que empiezas a malformarte y empiezas también a malformar tus ovejas. Porque el verdadero crecimiento espiritual, el verdadero desarrollo ministerial se desarrolla a través del amor. Y Pedro tenía una situación, y permítanme hablo algo de Pedro. Pedro había leído las epístolas de Pablo, y llegó un momento en que Pedro se rascó la cabeza y dijo que yo voy a escribir. Si ya Pablo ha escrito, mejor dicho. Por eso las epístolas de Pedro son tardías. Pedro escribió
Primera y Segunda de Pedro mucho después que Pablo había escrito casi el 90% de sus epístolas. O sea que más o menos Pedro escribió casi cuando Pablo escribe sus últimas cartas. Entonces Pedro dice, ¿qué voy a hablar? Y se dirige en Primera de Pedro a las iglesias que había fundado Pablo, que son las iglesias de Capadocia, Bitinia y toda lo que es la península de Anatolia, lo que hoy es Turquía, que toda esa parte la había predicado Pablo en su primer y segundo viaje misionero. Significa a las iglesias de Galacia. Y la carta de Pedro es dirigida a las iglesias de Galacia. Pero Pedro, ¿qué quiere hacer con las iglesias de Galacia? Con las iglesias de Galacia él quiere hablarles de un tema. De un tema que Pablo no ha escrito. Y no es que no lo haya escrito. Sí, lo escribió, pero no en el sentido que Pedro le va a dar. Y entonces ahí empezamos a tener una relación entre la teología epistolar de Pablo con la teología epistolar de Pedro. ¿Y en qué consiste esa relación? Fíjense que Pedro está ubicado como obispo de Babilonia. Pedro escribe Primera y Segunda de Pedro siendo obispo de Babilonia. Se había ido allá por temor a la persecución que se había desatado. Pero estando allá y teniendo lectura de las cartas de Pablo y que el evangelio se reprodujo grandemente en esa región del Asia que tiene cierta conexión con Europa, porque acuérdense que en Turquía está Estambul y Estambul es un punto así donde de este lado está Asia y de este lado Europa. Entonces era una región de mucha circulación comercial y toda esa parte la había predicado Pablo y si no era Pablo era Apolo, porque era otro de los grandes predicadores que hubo en ese entonces que evangelizó bastante. Entonces Pedro habla porque ya Pedro está viviendo una situación que apenas Pablo la dio cuando se terminó. Cuando Pablo muere bajo el inicio de la persecución más sangrienta contra el cristianismo en el primer siglo de nuestra era. Pero Pedro se mantiene vivo en esa persecución. Y ve a muchos cristianos que claudican frente a la persecución por temor a que le maten a sus hijos, por temor a que maten a sus esposas, etcétera, etcétera. Entonces Pablo habla del término santidad, porque Pedro habla del término santidad, pero habla de una santidad superior. Y entonces usted va a creer que es una santidad de que tienes que caminar como si estuvieras en el aire y sin mirar a nadie y creyéndote el más santo que los demás. No. Cuando él habla de una santidad superior es cuando dice que la santidad supera la aflicción, que la santidad supera la aflicción, la prueba. Y entonces Pedro habla también de la no hipocresía, de la fe no fingida, y habla del amor. Y que la máxima prueba de la santidad no está en la apariencia que yo pueda tener frente a los demás, sino que en el momento decisivo yo poderme sostener en mis principios a pesar que eso me cueste la vida. De eso habla Pedro. Pero bueno, Pedro habla de esa manera porque Pedro entiende que es el amor. Por eso dice, añadí a la fe conocimiento. Al conocimiento, ¿qué dice? Al conocimiento que hay que añadirle dominio propio. Porque Pedro entiende que para una iglesia que está siendo perseguida y asesinada, lo único que le quiere es mantenerse y guardarse. Y mire, no hay iglesia más santa que la iglesia cuando está perseguida. Ahí todo el mundo se afirma, el que es se afirma y el que no es se sale. Así que pastores, oremos para que se dé una persecución que nos mate y nos corte en la cabeza. Porque parece.
Y eso está sucediendo en África, en Asia. Nuestros consiervos están siendo asesinados por los musulmanes. Los están quemando vivos, los están decapitando. Los videos son espeluznantes, son casi que producen escozor, producen una indignación, compungen enseguida. Gloria sea al Señor y a su nombre y a su gloria. Y eso es una iglesia. Si no niegas a Cristo y aceptas a Mahoma, te mato a tu mujer. No puedo negar al Señor. ¡Pah! Voy a quemar vivo a tus 3 hijos. No puedo negar al Señor. Aquí, apenas llega las fiestas novembrinas, vamos a negar al Señor y huépaje. Porque muchas veces nosotros necesitamos eso. Que se nos aprieten las cosas. Porque hay mucha gente que está tomando esto como un folclore. Hay mucha hipocresía en la iglesia. Gente con doble vida, doble moral. Y perdonen, ministros que también actúan de esa manera. Gloria sea al Señor. Ay. Bueno, yo aprendí de mi pastor siempre tener el dinero del pasaje de ida por si acá. Y a su nombre y a su gloria. Hermanos, un corazón limpio tiene que soportar la situación de la traición. La traición es un acto provocado. Significa que todo el que experimenta la transición de una visión individual a una visión corporativa debe pasar por ese desierto de la traición. Y es provocado. Es decir, tu liderazgo va a producir traición. Porque tu liderazgo necesariamente tiene que ser expurgado por las disensiones que van a suscitarse en el liderazgo. Y tú tienes que entender que eso es un propósito de Dios. Porque eso tiene que tiene una doble vía. Escuche esto. Número 1, te ayuda a despersonalizar. Porque te sientes traicionado tú. Te sientes que se han metido contigo. Y entonces Dios te tiene que preguntar, ¿y desde cuándo tú eres el dueño de esta obra? ¿Cuándo yo te la escrituré? ¿Cuándo me llevaste a la notaría y dijiste, Concilio Evangélico Cristo el Salvador pertenece a fulano de tal? O el Goel pertenece al pastor David Bañez. ¿Cuándo? Yo soy el dueño de la obra. Entonces, para decirlo un poquito más, uno empieza a decir, es que yo soy mal pastor, la gente se me juega. Bueno, hay cosas que, hay gente que se le va a uno por errores, equivocaciones, por cosas que uno hace mal. Y sobre todo cuando uno está comenzando el ministerio pastoral. Cuando uno comienza el ministerio pastoral, es bueno como que grabarse uno, para que cuando uno tenga los 10, 15 años, poderse uno reír de uno mismo. Mira yo que hice, ay Dios mío, ay. Porque uno hace unas cosas, uno dice, Dios mío. Y entonces uno dice, Dios mío, gracias, porque verdaderamente tú, misericordia. Ese individuo yo lo hubiera puesto en disciplina, ese pastor. Ah, pero es que ese pastor eres tú. Por eso es que lo que hizo Natán con David fue algo elegante, ¿verdad? Dijo, mira David, está pasando esto. Y enseguida David, cuando dijo, ese hombre eres tú. ¿Y cuántas veces necesitamos entender esto para entender también a las personas que también pasan por situaciones que posiblemente nosotros hemos también pasado y que por esa razón pasamos para poder ayudar a otros que pasen junto con nosotros? En el Evangelio de Juan, Jesús dijo
que planta que no ha plantado mi Padre, dice, será desarraigada. Primera de Juan dice, si fueran de nosotros, estarían con nosotros. O sea, que uno entiende que siempre van a haber esas fisuras, esas divisiones. Pero lo importante es mantener un corazón limpio. Hace una semana llegó una persona la esposa de alguien que se fue de la iglesia. Se fue en muy malos términos. Y llegó y pues imagínense, yo le casé. Yo le di el discipulado, lo instruí desde niño. Yo era su maestro de escuela dominical y todas esas cosas. Pero pasó algo y se fue. Llegó allá. Y al verle me dio una alegría, un gozo. Y le traté como si todavía fuera miembro de mi congregación. Pues no tienes por qué resentirte de nadie. Bendice al que se te fue, gloria a Dios. Y si tuviera hambre, dale de comer. Y si tuviera sed, dale de beber. Eso no es el evangelio. Esto no es un partido político. Este es el evangelio del amor. Porque de todas las cosas guardadas, guarda primero tu corazón. Ministro, tienes que guardar tu corazón. Hay cosas, hermano, hay gente en la iglesia, hermano, que no es un problema para el diablo, es un problema para uno. En vez de convertirse ellos en un problema para el diablo, que hasta que el nombre de Dios esté en el infierno, digo, mira, fulano Dainer, ¡ay, Dios mío, Dainer, ese es un peligro para nosotros los demonios! ¡Ah! La gente no se vuelve un problema para Satanás, se vuelve un problema para el pastor. Entonces nos empiezan a salir canas, arrugas. ¿Cierto, pastor? Terrible. Pues no son ovejas, son cabritos. Son dromedarias ligeras, vacas de Bazán. Asnas montés. Perdón, estoy hablando del profeta Jeremías. Ese Jeremías, yo no sé, Dios mío. Tremendo ese Jeremías. Por eso es que siempre andaba llorando. Entonces, el punto es que el ministerio siempre va a producir traición. Porque el ministerio genera la necesidad de tomar decisiones, de asumir posturas. Y esas posturas no le van a gustar a las demás personas. Y cuando a alguien no le gusta algo, hermano, eso se lo guarda en el corazón. Porque todo el que entra en rebeldía surge de un resentimiento. Toda rebeldía es producto de un resentimiento. Todo resentido es un rebelde potencial. Todo rebelde es un resentido. Hay una asociación y la Biblia lo explica. ¿Qué hora es, pastor? White time. ¿Con? 12:05. Wow. Y yo pensé que era más tarde. Y a su nombre. Candela, como dicen los dominicanos. Candela. Y a su nombre. Todo liderazgo produce traición. ¿Por qué? Porque tú asumes una postura, a alguien no le gusta. Y entonces llega la persona y empieza con un desacuerdo. No está de acuerdo con algo. Y eso lo incomoda. Y se van sumando otras incomodidades hasta que empieza a expresarla. Murmuración. Y entonces quien habla porque el contenido de su corazón le da para expresar, porque toda persona habla porque el hombre bueno de su corazón saca cosas buenas y el hombre malo de su corazón saca cosas malas, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces las personas empiezan a hablar. Mira que el pastor, mira que pintó la iglesia de rosado. ¿Quién dijo la iglesia tiene que ser blanco? Porque blanco es santidad. Este pastor se está mundanalizando. Rosado
conocido gente que se ha ido de la iglesia porque el pastor pintó la iglesia de un color que a ellos no les agradó. Y cuando se va el pastor, ay Dios mío, se me fue Dios. Entonces me dice, pastor, mire que se fue, dijo. Dale gracias a Dios que se te fue. ¿Sí o no? Imagínate. Porque si se te fue por el color de la pintura de la pared de la iglesia, ¿qué tal cuando le hables de su pecado y que tiene que arrepentirse? El que viene a mí yo no lo echo fuera. Y a Cristo se le fueron. Yo no creo que haya un mejor pastor que Cristo. Y Cristo terminó con 11. Después de tener 5,000. Tenía una mega iglesia. Qué pastor malo ese. 5,000 para dejar con 11. Los acabó todos. Soltó la palabra y se quedaron 11. Porque tenía 12, pero uno era el diablo. Si van si Cristo fuera a la junta directiva del concilio y yo no tenía 5,000 el año pasado y cuando no tengo 12, pero uno me vendió por 20 pesos de plata, dije mal, no está cumpliendo los estándares de aquí. Amén. Nadie es mejor pastor que Cristo. Y a Cristo se le fue a la gente. Así que si se te va la gente, no te resientas, pastor. Alaba a Dios, glorifica el nombre del Señor. Otros vendrán. Gloria sea al Señor. ¿Está entendiendo? Guarda tu corazón, ministro. Porque si tú no caminas bajo el amor y el perdón, no conocerás la más alta unción que trae consigo la formación del carácter. ¿Quién subirá al monte de Jehová sino el limpio de mano y el puro de corazón? ¿Quién verá a Dios? Los puros de corazón. ¿Qué significa entonces, hermano? Que el corazón limpio es un carácter. Es el carácter de la visión corporativa. Solamente se alcanza la visión corporativa cuando hay un corazón limpio. Gloria sea al Señor. Me ha alegrado que apenas sean las 12, o sea que sí creo que puedo dar, nos vamos después ahora para Moisés y después terminamos con Elías. Gloria a Dios, y a su nombre. Y a su nombre. Entonces, si el corazón limpio es un prerequisito, pasemos al segundo prerequisito. Segundo prerequisito dice, ¿qué dijo? ¿Qué dice? Una buena conciencia. Theideseo. Conciencia en griego. Fíjense algo, la palabra conciencia no existe en hebreo. En hebreo no existe una palabra que pueda ser traducida como conciencia. En hebreo lo que existe es un concepto de conciencia o una idea de conciencia a partir de situaciones almáticas que expresan algunos salmos. Por ejemplo, David en el Salmo 51 o en el libro de Génesis capítulo 42 o 25 también, en la que la conciencia se muestra como una angustia. Por ejemplo, la angustia que sintieron los hermanos de José cuando se quedaron con Benjamín y entonces dijeron, es lo que le hicimos a nuestro hermano. O sea, como que tuvieron angustia en su corazón, pero obviamente entendemos que fue que la conciencia les empezó, viste, lo que le hicieron a su hermano, esto. La palabra conciencia, entonces en el hebreo o en la hebraica o en el veterotestamento, tiene la connotación más de ansiedad o inquietud interior.
Y es descrito así, de esa manera, por el salmista, para hacer alusión a aquello que nos produce a nosotros como, en cierta manera, un reconocimiento de algo muy malo o hecho de manera mala. Cuando Pablo escribe para esta época, la palabra conciencia tiene una implicación negativa. O sea, hablar de conciencia siempre era hablar de algo malo que se había hecho en el análisis de nuestra conducta. Entonces, él tiene que, al hablar de conciencia, tiene que utilizar un epíteto o un adjetivo calificativo, que es buena, que es la que usa en el capítulo 1, verso 5. Luego utiliza limpia, 1:19, y en el 3:6 del mismo Timoteo, porque aparece 3 veces el mismo término, conciencia. Y cuando utiliza ese término, lo utiliza en el sentido que es muy diferente al sentido grecorromano. Para la filosofía grecorromana, la conciencia no era más que el remordimiento. Conciencia equivale a remordimiento. ¿Por qué los encuentros, preencuentros, posencuentros y todo esto de la doctrina del G12 es diabólica? Porque cuando ellos entran en sus teoterapias o situaciones de sanación, ellos empiezan a recabar en el pasado de la persona para encontrar el momento que ellos pueden traer que puede traer remordimiento a la persona. Un acto fallido, una oportunidad perdida, una situación de vergüenza. Y todo esto lo llevan para que la persona simplemente experimente una situación almática, que es llorar. Llorar porque le remuerde la conciencia. Y cuando la persona verbaliza eso y llora, eso no trae consigo una liberación, porque esa es la terapia que hace el psicoanálisis. Cuando Freud junto con Breuer empiezan a hacer el estudio del fenómeno de la histeria en la mujer en el siglo pasado, descubren que a partir de la regresión y la hipnosis se podía encontrar en el pasado de la persona los momentos traumáticos, pero resulta que ninguno se curaba, porque a él al final descubre que todos los seres humanos son neuróticos o tienen una neurosis subyacente, porque lo que él entendía por neurosis, que él lo explicó a través del principio del bien y del mal, del Edipo versus el ego, a través del concepto del Thanatos y el concepto del amor, el principio de vida, el principio de muerte en Freud, no era más que hablar del pecado del hombre. Es que todos somos pecadores y lo único que hace posible la liberación del pecado es Cristo y su sangre, que nos limpia de todo pecado. Freud era un inconverso, era un cocainómano, consumía cocaína y murió debido a la sobredosis de cocaína que trajo consigo problemas físicos. Y entonces nosotros se nos va a ocurrir dentro de la sana doctrina traer lo que un cocainómano se inventó y se desarrolló, en vez de llegar precisamente a la palabra que nos da libertad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo único que liberta al hombre es la palabra. Si el Hijo libertare, verdaderamente seréis libres, y donde está el Espíritu de Dios, allá hay libertad. Entonces es equivocado traer a regresión. Entonces es equivocado el remordimiento. Por eso Pablo dice, hay dos tipos de tristeza. Juan dice que hay dos tipos de tristeza. Una que es para muerte y otra que trae arrepentimiento. La Biblia no me habla de remordimiento, la Biblia me habla de arrepentimiento. ¿Y cuál es la diferencia entre el remordimiento y arrepentimiento? Que cuando tú
tienes remordimiento, lo que hay simplemente es una idea obsesiva de una situación que jamás podrás cambiar, porque nadie puede cambiar el pasado. El pasado es inmodificable porque ya es algo sucedido. No hay una máquina del tiempo que te lleve para que tú no hagas lo que no debiste hacer o que hagas lo que debiste hacer. Por lo tanto, la Biblia dice: no traigáis a memoria, no acordéis de las cosas viejas, ni traigáis a memoria las cosas antiguas, porque he aquí yo, Jehová, hago cosas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Y cuando dice que nada nos podrá separar del amor de Cristo, lo único que no está escrito es el pasado, porque el pasado no perdona. Y si no perdona, entonces no nos hace libres del pecado. Entonces es equivocado el remordimiento. Dios no quiere que la gente se remuerda, porque nada puede hacer con su pasado. Lo que la gente necesita es arrepentirse. Por eso el evangelio de Cristo fue: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y cuando alguien no predica arrepentimiento, entonces no está predicando el evangelio. Porque hoy en día hay gente que predica y son motivadores y predican motivación. Yo soy un motivador existencial. ¿Qué predica? No. O sea, que con un velo mágico le hablan paz y seguridad a la gente. Y son buenos. Tienen una retórica, tienen una lógica, tienen una argumentación. Tienen un verbo impresionante. Pero solamente les habla al pueblo liviandad. Al pueblo hay que confrontarlo en su pecado. Al pueblo hay que confrontarlo en su necesidad de buscar a Dios. De que los problemas existenciales del hombre solamente tienen respuesta en Cristo, nuestro Señor y Salvador. Por esa razón, entonces, la regresión que trae consigo el remordimiento no es de Dios, es arrepentimiento. Entonces Pablo va a hablar entonces de la conciencia. Y quisiera que vayamos, porque gloria sea al Señor, a la palabra. La palabra dice en el mismo Timoteo, ¿verdad? Capítulo 1, verso 19. Primero de Timoteo 1:5 dice que el propósito de este mandamiento es, dice, buena conciencia. Pero primero de Timoteo 1:19 dice, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe alguna. Y en primero de Timoteo 3:9 dice que guarden el misterio hablando de los diáconos, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Entonces, vamos a mirar cómo Pablo observa la conciencia. Vamos a Romanos capítulo 9, verso 1. Romanos 9:1. Dice: verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da ¿qué? Testimonio en el Espíritu Santo. O sea que tu conciencia te da testimonio en el Espíritu Santo. Vamos a Segunda de Corintios. Capítulo 1, verso 12. Dice: porque nuestra gloria es esta, nuestra gloria, el testimonio de nuestra, ¿qué dice?
El testimonio de nuestra conciencia. Que con 2 de Corintios 1:12. Que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. O sea, nuestra conciencia. Si vamos a Romanos, capítulo 2, verso 15. Verso 15 dice: mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su. O sea, una de las cosas que podemos entender por la Biblia es que la conciencia da testimonio en el Espíritu Santo. Y da testimonio sin el Espíritu Santo. Porque si usted revisa Romanos 2 está hablando de la revelación de la justicia de Dios en aquellos casos en los que las personas no conocieron la palabra. Y entonces dice, la conciencia de ellos, ¿verdad?, dará testimonio, acusándolos o defendiéndoles su razonamiento. Pero en Romanos 9:1 dice que la conciencia da testimonio en el Espíritu. Y está hablando entonces, aquí está hablando del hombre natural, que es el psuquikos, pero en el capítulo 9, verso 1 está hablando del neumáticos, del hombre espiritual. Y está haciendo esta distinción, porque una cosa es el hombre natural, en la que la conciencia le puede acusar o juzgar, acusar o defender para presentarse ante el juicio, ante el gran trono blanco. Y otra cosa es, en el capítulo 9, de la conciencia, el testimonio en el Espíritu. ¿Cuál es la situación? Permítanme explico. ¿Qué es lo que Dios quiere en una visión corporativa? Que se edifiquen hombres espirituales. Pedro dice, sed edificados como casa espiritual. Tenemos que ser edificados como casa espiritual. Entonces, si somos edificados casa espiritual, tenemos que tener una buena conciencia que dé testimonio de que lo que nosotros hacemos, no lo hacemos por vanagloria, no lo hacemos por dinero, sino por amor a Dios. Por eso Pablo le va a decir, mira que la codicia, los que quieren enriquecerse, eso no es de Dios. Eso lo que trae es que la gente naufrague. Por eso cuando se pierde la conciencia en el ministerio, ya se hace cualquier cosa. Se permite cualquier cosa en la entrega hacia un pragmatismo. Cuando yo hablo con los pastores y veo en ellos pragmatismo, lo que yo veo es un peligro. Porque el pragmatismo lo que busca es el resultado, la utilidad. El fin justifica los medios. Entonces se olvidan los principios. Y si te olvidan los principios, entonces, si se pierden los fundamentos, ¿qué sucede? Esto nos lleva entonces a nosotros a entender que una conciencia buena hace referencia a que el Espíritu Santo no nos redarguye a nosotros. Porque el Espíritu Santo te redarguye. Cuando algo no está bien, Él te dice, eso no está bien. Por eso actuar bajo conciencia es actuar bajo los principios y parámetros de la palabra. Por último, la última situación que se presenta, amados hermanos, es que en una visión corporativa la fe es no fingida, es una fe genuina. ¿Qué es una fe no fingida? Es una fe que no es por apariencia. Entonces aquí vamos a Pedro, que era el comentario que hacía ahorita.
¿Quién vive? Y a su nombre. Gloria sea al Señor. Aleluya. Capítulo 1, verso 22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Entonces encontramos que la trilogía es un corazón, amor nacido de un corazón limpio, una buena conciencia y una fe no fingida. Si nosotros revisamos el profeta Miqueas, dice: porque Dios demanda tres cosas: hacer justicia, hacer misericordia y humillarse ante su Dios. ¿Cuál es la relación que guarda lo que el profeta menor hace referencia de lo que pide Dios? Hacer justicia, hacer misericordia y humillarse ante Dios. En una visión corporativa, las cosas no se hacen por la parcialización de las personas, haciendo acepción de ellas. Cuando en los concilios las decisiones empiezan a ser tomadas no por una justicia divina, sino por las prerrogativas que tienen uno frente a otros, por las preferencias entre uno y los otros, entonces no se está haciendo justicia. El problema que trae consigo el profetismo en el siglo VIII y VII antes de Cristo es el problema de la justicia, que se había perdido la justicia. Entonces, cuando uno revisa las situaciones eclesiásticas actuales, vemos que se predica santidad, se le exige la falda, esto, lo otro, aquello, el cabello esto, el cabello así, no sé qué, y yo estoy de acuerdo con eso, yo enseño eso y predico eso. Pero el problema es que cuando se exacerba a tal punto que se olvida la justicia, entonces vemos que, por ejemplo, en la iglesia se pone en disciplina el adulterio, se pone en disciplina la fornicación, la borrachera, pero no al chismoso, no al prepotente ni al altivo. Entonces llega alguien con altivez: yo no voy a hacer eso. Y entonces el líder dice: no, el hermano no quiso hacer eso, pero no se pone en disciplina, no se corrige, porque el pecado tiene que ser un pecado conectado hacia los hechos que son escandalosos. Pero el orgullo no es una mosca muerta que hace ceder el perfume del perfumista, un poco de locura que hace insensato al sabio. No es una zorra pequeña que hace daño a la viña. Pero nosotros quizás no entendemos eso. Entonces empiezan los conflictos interpersonales dentro de la iglesia. Y la forma en la que se resuelven esos conflictos interpersonales no es llevando la justicia de Dios, lo que la palabra enseña, sino que cada quien actúa a su manera. Entonces la otra persona va y le dice: mira que fulana de tal me hizo esto. Pero la Biblia dice: ve si tu hermano peca contra ti. No dice si tú pecas, sino si él peca contra ti. Tú, quien eres el ofendido, sales a buscar a tu ofensor. Y te sientas y se arreglan antes que sean llevados al alguacil. No, entonces tú sales a buscar adeptos y seguidores que estén contigo en contra de aquel. Y las divisiones en la iglesia se vienen por eso, por ese tipo de sabiduría que es animal, diabólica y terrenal. Libro de Santiago, vamos a la palabra porque gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. No se duerma, hermano. Alabe a Dios. Vamos al libro de Santiago, capítulo 3. Porque esta sabiduría, verso 15, no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica.
Porque donde hay celo y contención, allá hay perturbación y toda obra perversa. Cuando no se resuelven los conflictos en la iglesia conforme a los parámetros de la justicia, entonces la visión corporativa se descuartiza, se empieza a resquebrajar. Y lo que hay es unas situaciones que son repetitivas porque no hay fundamentos. Porque el cetro de Dios es justicia y equidad. Tiene que haber justicia. Ven acá, siéntese ahí. Siéntese usted aquí. Ahora. Se van a arreglar ustedes dos. Y si tú no le hablas a un hermano, tú no puedes ministrar la batería. Y si tú no estás en paz con alguien, usted no puede pasar al altar de Dios. Porque es la justicia del Señor. Porque entonces usted dice, no, yo se lo dejo al Señor. No, ese se lo dejo al Señor es yo me acabo de resentir con esa persona. Son formas disfrazadas del lenguaje. Entonces, no, yo se lo dejo al Señor. No es que se lo deje al Señor, es que ya te afectó en el corazón. ¿Quién dijo, pastor? Yo no estoy resentido. Yo le oro a Dios que algún día Él se tiene que arrepentir de todo lo que me hizo. De todo lo que te hiciste. Estás resentido. Y hay formas. No, pastor, es que a mí me dijeron el chisme. Lo único que no es chisme es lo que tú hayas visto con tus propios ojos. Eres testigo directo. Yo vi, yo lo oí. Pero cuando dicen me dijeron, no, es que a mí me dijeron. Yo en la iglesia apenas me dicen me dijeron, ya, chisme. Tráigame al ¿quién te dijo? No, que no puedo. ¿Cómo que no vas a decir? Siente ahí. No, es que a mí me dijeron, tráigame al otro, y ya van dos que le dijeron. Eso es una pita. Y hasta que llegamos ahí. Y el donde empezó, ese es el chismoso. Disciplina. Corrígelo. No importa que se te vaya. Disciplínalo, corrígelo. Para que se te acabe el chisme en la iglesia. Amén. Y verás, hermano, ese es el mejor antídoto. Ese es el mejor antídoto. Cuando todo el mundo dice, uy, aquí, en esta iglesia no puede haber chisme, porque aquí el chismoso lo van disciplinando enseguida. Y el pastor lo va ubicando enseguida. Así es. A su nombre. Lo alaba. Lo bendice. Lo exalta. Hacer justicia, misericordia. Entonces el hermano cayó. Y entonces al caído caerle. Si alguno de vosotros es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, caerle y acabarlo con espíritu de contención. Ay, perdón, hermano. Esa es la Biblia de los acusadores. La Biblia mía dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Con la misma vara que mide, serás medido. Es así. Mira, no sea que tú seas tentado en lo mismo y caiga. Misericordia, restauración. Hay cosas, hermanos, que se tratan en el altar y hay cosas que se tratan en la oficina. Y lo que se trata en la oficina, se trata en la oficina y muere en la oficina. No se trae aquí. Porque aquí la palabra sana, la palabra cura, la palabra edifica, la palabra exhorta, la palabra consuela. Allá se tratan temas que no se pueden tratar aquí. Hay temas, hermanos, en que la iglesia tiene que entender que son totalmente pastorales. El tema de las relaciones sentimentales, de las personas que se prometen al matrimonio, no puede convertirse en algo público, es algo netamente pastoral. Porque es que todo el mundo tiene en esta dimensión latinoamericana en que nos desenvolvemos, tiene una visión estilo Romeo y Julieta, Corín Tellado. Entonces se hacen partido la iglesia, los que están a favor, los que están en contra.
Entonces se vuelve un culebrón mexicano, una relación en la iglesia. Y genera división, porque entonces uno, que se case, eso es de Dios, eso es de Dios. No, eso no es de Dios, eso es de Dios, eso no es de Dios, eso es de Dios, eso no es de Dios. Es que Pedro es un hombre de Dios. Y María, ¿tú crees que María no? María es una sierva de Dios. Ay, Pedro se merece a Joaquina. ¿Quién dijo que aquí tienen que comentar los asuntos de eso? Esos asuntos entre Pedro y María y el pastor. Y cuando no se le pone el límite a la iglesia para que no se inmiscuya, entonces viene, porque así dice el Señor, Pedro, así dice el Señor, aquí yo te he dado a María como tu sierva. ¿Cómo así? Profetizando, casando con profecía. La profecía no es para anunciar matrimonio. La profecía edifica, exhorta y consuela a la iglesia, no a situaciones individuales. Al primero que Dios le tiene que mostrar es a usted, porque usted es el que va a cargar esa cruz. Y aquí, hermano, aquí uno se come la yuca como le salga. Si te salió rucha, rucha te la comes, mía. Ráyala y hazle un enyucao. Porque aquí no hay divorcio ni recasamiento. A su nombre damos gloria. Hacer justicia, misericordia y humillarte delante de Dios. Visión corporativa. Si hay una visión corporativa, amado hermano, es porque hay una despersonalización. Es porque se están formando Timoteos. ¿Sabe qué significa la palabra Timoteo? Aquel que ama fervientemente a Dios, o aquel que adora. Porque viene de la expresión timao en griego, que es un verbo, y teo, que es theo, Dios. Timaceo significa aquel que fervorosamente, apasionadamente ama a Dios. Pablo tenía un Timoteo. Y nosotros somos llamados a ser Timoteo de nuestros Pablos, de nuestros pastores, de nuestras personas que nos están formando. Era un verdadero hijo. Y sabe, cuando se habla de un verdadero hijo, se tiene que conectar enseguida con el paradigma de hijo, y es Jesucristo. Y un hijo se es por cuanto se tiene una relación con un padre. Porque donde hay un hijo hay un padre. Por eso Jesús decía, mi padre y yo y mi padre, uno solo. Se necesitan hoy Timoteos, gente que quiera construir una visión corporativa. Esa es la transición. Póngase en pie, por favor. Cuarto para uno. A su nombre, a su gloria. Gloria a Dios. Gloria sea al Señor. Una vez me invitaron a República Dominicana a predicar un seminario de pastores, así, en una convención. Y el pastor me dijo, pastor, tienen tiempo libre. No importa, lo importante es la palabra. Pastor, y a las personas les gusta la upa. Pastor, aquí amamos la palabra. El tiempo. Comencé a las 10 de la mañana y solté a las 6 de la tarde. Y siempre que me invitan a un seminario de pastores, yo pregunto eso. Porque uno tiene que también sujetarse a los tiempos, ¿verdad? Bueno, los hermanos dominicanos, eso fue una gloria terrible que descendió ahí. Y ese seminario,
fue hace como 2 o 3 años y todavía hablan de ese seminario. No sé si por lo extenso, ¿verdad? Una visión corporativa, hermano, es una visión que trasciende más allá de una generación. ¿Usted no se dio cuenta que el problema de Israel fue que cuando se murieron los ancianos que estuvieron con Josué, todo el mundo se desbarató y cada uno hacía lo que quería? Tenemos que construir una visión corporativa, porque en un día de esto vamos a morir y no vamos a estar nosotros. ¿Y de qué sirve haber vivido 40, 50, 60 años manteniendo una iglesia si luego que nosotros muramos esa iglesia se va a desviar, se va a mundanalizar, nadie se va a acordar? Y por eso dice la Escritura que despreciaron lo que los edificadores hicieron. Construyamos algo que va a ser sólido. Pablo le soltó a Éfeso, porque Éfeso era el epicentro del ministerio sobre toda Asia, a Timoteo, y no se la soltó a nadie más. Porque aquí no vale familiaridad, aquí lo que vale es quien haya puesto Dios. Amén. Una visión corporativa, una visión que trasciende generación tras generación, porque eso es lo que va a valer. Eso es lo que va a valer realmente, porque todo va a ser probado por el fuego, y nada que no sea una visión corporativa va a resistir el fuego del tribunal de Cristo. Porque todo va a ser heno, hojarasca, paja, madera. Porque la obra de cada uno será probada. Y donde esté tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y por eso hay que hacerse tesoro donde la polilla ni el moho corrompen. Pablo decía: por eso tengo todo por basura, para ser asido, tomado por aquel. Construye una visión corporativa. Hoy usted hace parte de una visión corporativa que se está edificando, llamada Iglesia Concilio Evangélico Cristo el Salvador. Años conozco por referencia al pastor Faustino de hace 20 años, por otros hermanos que son amigos mutuos. Y esto ha sido un trasegar. Pero Dios ha estado con ustedes de día y de noche, como una columna de nube, una columna de fuego. Ahí ha estado el Señor. Sigan construyendo una visión corporativa. Sigan edificando algo que va a trascender más allá de San Juan Nepo, que va a trascender más allá de estas 4 paredes, pero que también va a ser algo, amado hermano, que va a trascender más allá de la vida del pastor Faustino y de todos ustedes, pastor Francisco, y de todos los que ustedes han continuado esta visión. Dios lo ha llamado a cosas grandes, a cosas terribles. Y a partir de este año se abren ustedes a una dimensión en profundidad, en conocimiento, en longanimidad, en extensión de este reino, del reino de Dios. Ustedes están dentro de la agenda de Dios, están dentro del programa de Dios. Y no ha sido casualidad que hoy tengamos este primer contacto, porque va a haber un compartir esta noche y mañana, porque vamos a seguir ministrando, impartiendo una palabra de poder, para que ustedes entiendan que más allá de sus propias expectativas, Dios ha querido hacer con ustedes, porque ha sobreabundado Dios
Y Dios hace mucho más abundantemente de lo que ustedes han pensado. Abran sus ojos, su entendimiento. Estén atentos a este rema, a esta palabra. No se coloquen en la ventana mirando hacia la calle para dormirse como Eutico. Preste atención a esto, porque aquí hay una palabra para usted, un rema de parte de Dios. Yo no vine a hacerlo brincar a usted, no vine a mover sus emociones, no vine ni siquiera a hacerles reír. No vengo a entretenerlos, vengo a hablarles de parte de Dios sobre la construcción de una visión corporativa, sobre el carácter de un obrero aprobado. No soy nadie, un instrumento apenas de Dios. Que Dios sea toda gloria, porque Él es lo más importante. Pero abre hoy tu corazón, porque se están aflojando y no pueden perder el valor de los fundamentos con que iniciaron. Poco a poco, desliz a desliz. Y hay que entender, mi amado hermano, que estamos en tiempos peligrosos. No podemos aflojar. Tenemos que colocar siempre las bases. Padre que estás en los cielos, te doy gracias por tu amor y tu misericordia, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Gracias por esta enseñanza, por esta conferencia a los pastores. Te pido, Dios, que bendigas la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Guárdalos en el hueco de tu mano. Construimos una visión corporativa, Señor. Una visión de reino, una visión de cuerpo. Es el cuerpo a quien nosotros ministramos. Ni siquiera a nuestra propia denominación. Ustedes están llamados a ministrar a otras denominaciones, a ser restauradores de portillos, reparadores de calzadas. Porque hay muchas iglesias de sana doctrina que están titubeando ahora mismo. Hay un zarandeo generalizado. Y tenemos que nuevamente reafirmar los principios y los fundamentos. No es radicalismo, no es legalismo, es la verdad de Dios, es la santidad la que conviene a su casa. Shataramaya sokatalamahaya. Oshate rebebeshe katalamamashia katalamahaya kanda. Acérquese hoy al altar de Dios. Porque si la palabra le ha ministrado a usted y hoy usted quiere abrirse hacia esa visión corporativa, permita que ore por usted hoy. Lo primero que Dios les dice a todos ustedes, ministros del Señor,
Reciba esta palabra de parte de Dios. No han trabajado en vano. No ha sido en vano vuestro trabajo, dice el Señor. No ha sido en vano. Porque todo a lo que ustedes han renunciado, dice el Señor, yo les he dado a ustedes. ¿Por qué no entendéis, hijos e hijas, que yo tengo para vosotros coronas de vida? Que vosotros seréis llamados gobernadores de esta tierra. Porque los mansos heredarán la tierra, dice el Señor. Bienaventurados sois. Un concilio perseguido y vituperado, dice el Señor, con el estigma y la afronta. Pero hoy Dios tiene algo contra ustedes. Mistura. Han permitido mistura. Ojo, pastor, no entregues tu altar. No sueltes tu altar a la mistura. No interesa si predica bonito. Mira su testimonio. Mira cómo es su presentación delante de Dios. Porque tú has puesto a titubear al pueblo cuando le has soltado el altar a hombres y mujeres que no están conforme a lo que tú les has enseñado al mismo pueblo. Te lo está hablando Jehová Dios en esta hora. Es un reclamo de Dios. Yo os escogí, dice el Señor, para que me seáis un pueblo santo, de sacerdotes. Salid en medio de ellos y no toquéis lo inmundo. Les he pedido que ellos se conviertan a ustedes. Les he pedido que ustedes impacten, influyan. Porque lo que les he dado a ustedes desde hace años es grande. Es poder, es autoridad. Esa es mi fuerza. Esa es mi fuerza, dice el Señor. Shatalama Mashama.